¿Cuántas personas lo preguntan? Listo. Buenas tardes nuevamente entonces para los que ya están en clase. Buenas Eh, tardes, profe. bueno, entonces vamos hoy a continuar con el uso de las razones, pero las No razones sé, profe, pero trigonométricas creo que lo escuché inversas. entrecortado. Creo que mi wifi está re malo. Y estoy al lado del router ¿Los demás me técnicamente. escuchan? ¿Sí? Bien. Sí, profe, yo se lo escucho bien. Yo sí lo escucho un Listo. poco entrecortado, profe. Mire, estoy al lado del Entonces, router técnicamente. mm, bueno, esperemos a ver si de pronto en un ratico ya se mejora la red. Entonces, Ok, digamos, pero es los que... ejercicios que estamos haciendo ahora son, digamos, de uso de razones trigonométricas, pero en este caso inversas. Entonces vamos a continuar con el estudio de ese tipo de situaciones. También lo que preguntó Listo. Diana, acabo de dejar un link. Ese link es de un video muy cortico, es un video de apenas 10 minutos. Y es un video que quiero que, digamos, puedan revisar, ya sea pues en la tarde o incluso, no sé, el lunes temprano. Pero lo que sí quisiera es de pronto dejar un pequeño escrito que quiero pedirles con relación a ese video. Entonces, ese video nos cuenta puntualmente parte de la historia de la trigonometría. Me va a dar algo. Entonces, lo que les voy a pedir es un resumen cortico, una página apenas, con un dibujo. Un resumen y un dibujo que tenga que ver con el video. Solamente les voy a pedir eso. Listo. ¿Listo? Y eso me lo envían a mi correo electrónico. Vale, pro. ¿Listo? Por favor, no más de 2 hojas. Tampoco es para que se vayan a poner ahí a extenderse un montón. Profe, ¿qué hay que hacer? De ¿Perdón? caliosos. Al No, final de la se me clase, salió preciso. al final de la clase vuelvo y les escribo acá lo que habría que hacer. Ah, listo, Bueno, listo. entonces demos inicio Listo, hoy listo, listo. con razones trigonométricas. Vamos a pensar en un triangulito que tenga, por ejemplo, las 3 medidas de sus lados, pero que no tenga las medidas de los ángulos. Entonces yo voy ¿Los a qué? pensar las medidas de los ángulos. Entonces yo voy a pensar en un Ah, listo. triángulo que tenga, por ejemplo, una altura de 6 metros, una base de 8 metros, incluso solamente con esos dos. Y quiero completar ese triángulo, es decir, conocer todo el triángulo, que en este caso es los 3 ángulos, pero bueno, ya tenemos uno, que es el ángulo de 90. Entonces, conocer los 2 ángulos restantes y el lado restante. Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Cómo hacemos eso? Mm, ¿Cómo hacemos eso? ¿Sumando los ángulos interiores? Pero no tenemos, solamente tenemos por ahora el Ah, de pues. 90. Deberíamos tener otro, por lo Espere, menos. espere, espere. ¿Qué toca hacer, profe? ¿Me repite Conocer, el ejercicio, por favor? entonces Pues queremos conocer los supuestamente no daba ángulos. 180 entre todo. Sí. O sea, queremos conocer este ángulo que voy a llamar beta, este ángulo que voy a llamar epsilon, y queremos Ajá. conocer O la sea, hipotenusa. O sea, y completar el encontrando uno, triángulo. encontramos el otro. Sí. Si encontrando Listo. uno de los 2 ángulos ya se encuentra todo. Entonces, bueno, Entonces, ¿qué encontramos primero? ¿Beta o epsilon? epsilon. Listo, entonces vamos a fijar a epsilon. Entonces vamos a trabajar con este ángulo. Listo, entonces de ese Buen ángulo, entonado, nunca he hablado tanto en una clase de trigo. no, eso está bien. Ahí es Bien, donde uno Arturo, empieza. eso. Listo, Siga mi entonces, ejemplo. como fijamos a epsilon, ¿qué Qué conozco pena, de no epsilon? interrumpo. Es que se me trabó el computador No mentiras. y entonces no sé qué están haciendo. Toca que dejes de darle esas cosas al Qué rata. computador. No Todo mentiras, bien, bien. Arturo. Qué pena. Bien. Bueno, entonces, No, todo Diana, re ponle buena, le cuidado. aplaudo. Estamos, digamos, analizando este triángulo del cual nos dieron la altura, que es 6 metros, la base, que es 8 metros, y no nos dieron nada más. Entonces, vamos a conocer todo lo faltante. Entonces, por ahí dijimos que vamos a encontrar primero a epsilon. Entonces, la pregunta es, ¿qué conozco de epsilon? ¿Qué sabemos de epsilon? Que conozco de epsilon. El Que se cateto llama adyacente. epsilon. El cateto adyacente, ¿y qué más? Y la hipotenusa. La El Ah, cateto hipotenusa. no. opuesto.
Y el los dos opuesto, catetos. Listo. El Entonces, cateto como tenemos opuesto. los dos catetos, ya sabemos tangente. los dos tetos. Entonces, tangente de qué ángulo? Ujú. De épsilon, que no lo conocemos, debería ser igual al opuesto 6 entre el adyacente, o sea, 8. 8. Listo. O sea que épsilon Ah, sí. debería ser igual a la tangente inversa o la tangente a la menos 1. ¿De quién? De 6 sobre 8. De 3 cuartos. Muy bien. 6/8. ¿Cierto? Es lo mismo. 3/4, bueno, sí. Que se puede Ah, sí, simplificar. exacto. Sí. Mitad, mitad, listo. Siempre se me olvida ese vaino. Listo, entonces, ¿cuánto mide ese ángulo? Entonces, de nuevo, tarjeta con la calculadora, marcan entonces la tecla Shift, Uy, yo no la. tangente, eso les da No, la mía tangente a la murió, menos no 1, tengo pilas. y tangente a la menos 1 de 3 cuartos, ¿cuánto es? Aquí. Duracell. Espere. Mm, 36.86. 36.86 grados aproximadamente. Listo. Entonces ya tenemos el valor de ese ángulo. Listo. ¿Qué calculamos ahora? ¿Hipotenusa o el otro ángulo? Hipotenusa. Listo, hipotenusa. Entonces, con las razones, usando las razones. Entonces, tendríamos lo siguiente. Ya conocemos el ángulo y podemos utilizar alguno de los dos lados. ¿Qué utilizamos? ¿Base o altura? Vamos a utilizar a epsilon. ¿Y qué otro dato? Necesitamos otro dato. ¿Qué utilizamos? ¿Altura o base del triángulo? Base, ¿no? Listo. Entonces vamos a utilizar el cateto adyacente, que sería 8 metros. O sea que vamos a utilizar la razón trigonométrica coseno, ¿cierto? Porque pues es el cateto adyacente y lo que queremos encontrar es la hipotenusa. Entonces, coseno de 36,86 grados debería ser igual al valor del cateto adyacente, que es 8, entre el valor de la hipotenusa, que no lo conocemos. O sea que, miremos entonces cuánto es coseno de 36,86. Entonces eso me da 0,8 aproximadamente, 0,80. igual a 8 sobre h. Sí, 0,80, 0,8, 0,800, en cualquiera pues da lo mismo. Listo, entonces ahora ¿qué hacemos? Se reemplazan. O sea, H se pasa a multiplicar, 0,8 a dividir. Listo, entonces esto es, digamos, hacer el cambio acá. H es igual a 8 entre 0,8. ¿Y cuánto da 8 dividido 0,8? 10. 10, listo. O sea que la medida de la hipotenusa Es 10. es 10 metros. Listo. ¿Qué nos falta? Hacer la suma o Beta. la reta, no me acuerdo. Y Beta. encontrar beta. Encontrar beta, listo. Pero vamos a encontrar a beta usando razones. Listo, no usando Pitágoras. Pitágoras ya quedó en el pasado. Pitágoras era cuando ustedes eran pequeños de octavo, noveno. Pero ya como ustedes ya, eso quedó en el pasado, entonces ahora utilizamos son razones trigonométricas. Listo, entonces tenemos, queremos calcular beta. Entonces, ¿qué podríamos hacer para calcular a beta? Entonces, ¿a quién podemos usar? Podemos usar a cualquiera en este caso, ¿no? Que ya tenemos todos los lados. Entonces podemos usar cualquiera. Seno, coseno o tangente. Entonces, a ver cuál no hemos usado hoy. Hoy no hemos usado seno, entonces usemos seno. Entonces, seno de beta debería ser igual a el cateto opuesto a beta, que es 8, sobre el cateto adyacente a beta, que es 6. Listo. O sea que beta
debería ser igual a seno a la menos 1 de 4 4 tercios. O sea que beta es igual a ¿cuánto? Los que tienen calculadora viva, por favor, cooperar. Pero en el computador mata también error. tienes. No tengo. Sí. Está en Dice el mal celular, error. profe. Ajá, dice error. Bueno, les voy a contar por qué. Resulta Por- que en ocasiones, Porque no me esto tiene que ver con algo que no hemos explicado y es el círculo unitario. Pues por eso justamente había llegado acá. Ahora quiero explicar el círculo unitario. Resulta que en el círculo unitario, Ese era el que... que digamos también nos va a permitir, digamos, hacer el estudio de las razones, va a pasar lo siguiente. Como su nombre lo dice, es un círculo unitario. Y ese unitario significa que el radio es de 1. ¿Sí? El radio, cualquiera de los radios de esa circunferencia no puede medir más de 1. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, lo vamos a relacionar ahora, además de relacionarlo con el círculo unitario, lo vamos a relacionar todo con el plano cartesiano. Más o menos de este estilo. Entonces, como las medidas, digamos, de acá son máximo 1, ¿cuánto es 4 tercios, que era lo que nos había dado? Entonces, Un poquito menos de la mitad. o sea, el número decimal que es equivalente a 4 tercios, ¿cuál es? Ah, ok. El número que, señor, Decimal asociado a 4 tercios, ¿cuál es? 1.3. 1.3. Listo. Ah, Por eso nos da el error. Porque la calculadora caray. lo que tiene realmente, digamos, acá adentro es un círculo unitario. Y la calculadora, cuando usted le coloca los datos, ella lo primero que hace es mapear qué ángulo tiene usted. Entonces, ella hizo, por ejemplo, bueno, acá más o menos tenemos el ángulo de 36.86. Bueno, esto no lo he explicado, pero es lo que veremos la próxima semana. En estos ángulos se miden desde este puntico que yo tengo acá, desde ahí se mide hacia arriba, es decir, contrario a las manecillas del reloj. Entonces o aquí sea más que o haciendo menos, este ejercicio nos dio algo que vamos a ver la otra semana. digamos, nos dio algo que nos va a mostrar la limitación que tiene también en algunos casos el uso de las razones. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en las coordenadas cartesianas, que es el plano cartesiano que ustedes ven ahí normalmente usábamos la pareja x, y para indicar las coordenadas de un punto, ¿cierto? Pero acá en coordenadas trigonométricas lo que vamos a hacer ahora es utilizar la pareja coseno, seno. Es decir, que lo que es la base del triángulo que estemos analizando, ahora va a ser el coseno del ángulo, y lo que es la altura, ahora va a ser el seno del ángulo. Pero ¿qué pasa? Ustedes me dijeron, bueno, pero es que este resultado, fíjese que nos va a dar más de 1. ¿Cierto? Entonces, por eso la calculadora le dijo, ojo, es un error, porque es que usted acá en este círculo unitario no puede tener adentro nada que mida más de 1, y 4 tercios es más que 1. ¿Lo entienden? Ah, caray. Y ahí ¿Listo? que se hace, ok. Por eso es la limitación, o sea, eso es para explicarles cuando le salga la calculadora más de error, ojo, no es que la pila se le está dañando, ni que de pronto usted colocó mal los datos, o bueno, puede pasar, Arturo. pero sobre todo es cuando sucede esto, ¿listo? Del círculo unitario. Entonces, Vale. ahora sí, como ya vimos que por ese lado no se puede, entonces ahora sí podemos utilizar Pitágoras. O sea, Pitágoras ahora se va a volver una segunda opción. Entonces vamos a decir, Uno. bueno, y No, en este profe. caso más que Pitágoras es usar la relación de los ángulos, perdón. Lo que vamos a hacer es 90 más 36.86 más beta igual a 180. O sea que, a ver cuánto es 90 más 36.86. Eso es 126.86 más beta igual a 180. O sea que beta es igual a 180 menos 126.86. O sea que beta es igual a ¿cuánto? 53.14. 53.14 grados.
Listo. Bueno, entonces eso es, digamos, como para relacionarnos un poquito. Ya hoy los veo como un poquito más claros en el uso de las razones. Eso es importante porque nos va a permitir avanzar. Listo. Entonces, ahora sí, analicemos otra situación. Que no es por molestar, pero creo que es la clase en la que más callados hemos estado. ¿Cierto? Y es Aparte del porque, principio que fue Pensaba lo mismo, sí, pero es porque la que menos molesta. la que menos molesta, bueno, eso está bien. el privilegio, profe. Uf. Bueno. Aparte de la amarga de Carolina, pero pues, de resto está todo bien. Ay, Arturo. ¿Por qué tienes Empezamos. contra mí? Déjame decir. Listo, entonces Un analicemos Arturín. otro. Pensemos que Sí, Arturo, tenemos un ¿cómo acaba? triángulo. A ver, Profe, a yo ya ver. quiero volver a clases presenciales. ¿Sí? Por dos, parce, yo ya no Por aguanto tres. esto. Sí. Sí, yo Yo también. ya Por yo mí, estoy también no, cansada. quisiera. no quiere volver. Ahora, no, parce, ahora yo, o sea, después de las 8 de la noche voy a estar aquí en mi casa. Hagamos un sindicato. Listo, entonces hagamos Hágale. ahora base 10, altura Extraño el 45 puesto frío en las mañanas. y calculemos entonces todos los ángulos. Entonces, vamos a tener ángulo arriba, coloquémosle otro nombre, coloquémosle, por ejemplo, phi Capricornio. y coloquémosle, por ejemplo, alfa. ¿Cómo se llama ese? Zeus. Alfa y phi. Alfa y Fil. ¿Estos Sí. son letras romanas? Sí, Pues digo, son, es abecedario, no, es abecedario romano, no, sino griego, alfabeto griego, que es, Esto digamos, es normalmente Esparta. como se utiliza acá en el estudio de la trigonometría. Bueno, entonces calculemos phi. Entonces, phi, ¿cuánto vale? no se sabe. Entonces, ¿qué conocemos de phi? Que está ahí. El cateto opuesto y el El cateto... cateto opuesto y adyacente. Listo, Ah, no, conocemos los dos solo. catetos. Sí. Ah, sí, sí, sí. Entonces, vamos a usar Sí, tangente. gato, no me robes. Ayer Pues pasó lo tangente mismo. de phi debería ser igual a cateto opuesto, que es 10, sobre cateto adyacente, que es 45. Pero esto simplificado, ¿cuánto nos da? Pero un momento. 2. 5 novenos. No, mentiras. 2 No, novenos. 0.22. 2 quintos. 2 quintos. No, no, 2 quintos. Sí, se simplifica por 5. Así, Ah, perdón. espere, ¿ese es un 20 o un 10? 10. Un Ah, 10, 10, entonces sí es 5. 2 novenos. Sí, 2 novenos. 0.22. 2 novenos. novenos. Listo. Ah, no, ay, sí, espere, O sea estoy que reconfundido. 5. phi Sí, Sí, porque los 2 dos no, están por 5. es igual 5 sí, por sí. 9. a tangente a la menos 1 de 2 novenos. O sea que ¿cuánto vale phi? Momento. Espérate, profe. ¿Listo? 2, 4, 9. 12.52. 12.52. Listo. Entonces ya tenemos la primera medida. Listo. Espera si prende la calculadora, por favor. Bueno. Igual puedes usar la calculadora del computador, Arturo, ¿no? No, es que estoy en el celular, profe. Bueno, el celular también tienes calculadora científica, creo. Pero me Ponga salgo la de horizontal y y verá. me pierdo. Ah, bueno, sí te saca de la aplicación. Listo. Entonces ahora calculemos alfa. Entonces, ¿qué conocemos de alfa? No, Que no es prende esta el. vuelta. No prende. Póngale pila. Sí, me la saco el bolsillo. Entonces, de alfa conocemos Pues el sí. cateto opuesto y el En los adyacente, 30 minutos ¿cierto? que puede salir, salga y compra pilas. Exacto. Está cerrado esa tiendita para saber. Ya. ¿Listo? Entonces, ¿qué conocemos de Listo, alfa? bro. ¿Qué conocemos de alfa? De alfa, de phi. De alfa, ya phi ya lo averiguamos. Ahora vamos a De pasar a alfa, alfa. el cateto, los dos catetos. Listo. Que de nuevo van a ser opuesto y adyacente, ¿cierto? Ese es alfa, profe. Alfa no era. ¿Y el otro? No, ese es alfa. No. Entonces, esto nos va a dar Ese es alfa y el otro 45 es pi. sobre 10. Oh, Listo. Me Ya confundí. no me ignora. Listo, no va a servir.
¿Por qué no va a servir? Por lo del circulito que nos explicó ahorita. Ujú, sí, no es porque acá nos va a dar 45 dividido 10, que es 4.5, y en el círculo unitario no vamos a tener ninguna medida más grande que 1. Entonces, no podemos utilizar en este caso tampoco, porque eso nos daría tangente a la menos 1 de 4.5. Y la calculadora, bueno, en este caso sí lo muestra, pero pues digamos porque hizo otra asociación, porque vinculó, eso pasa a veces también, y es que vinculó el ángulo recto. Bueno, eso es lo que les quiero mostrar la próxima clase cuando hablemos de círculo unitario. Entonces, lo que nos queda hacer, pues sencillamente es hacer 90 más 12,52 más alfa igual a 180. O sea que nos da 102,52 102.52. 102,52. ¿Qué Ay, pasó, parce. Pepe, ya la muchachos? calculadora. ¿Listo? Entonces alfa No le igual a pegué. 180 menos 102,52. O sea que alfa es igual a 77, ¿cuánto? 48, creo, sí. Voy a 48. romperla en directo, voy a romperla en directo. Sí, es 77.48. Listo. Ya Pues le gané a Arturo. ya tenemos las medidas. ¿Qué nos faltaría? Otra cosa es estresarme por esta porquería. Encontrar la hipotenusa. Listo, encontrar la hipotenusa. Entonces, bueno, voy a colocar acá la medida. Dijimos que nos dio 77,48. Listo. Y entonces ahora sí, encontremos h, aunque bueno, h ya sabemos que lo podemos calcular también con razones o si no con Pitágoras. Entonces más bien si quieren hacemos otro. Me interesa es que quede hoy muy claro lo de las razones inversas. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, hagamos uno compuesto. A ver cómo nos va. Que fueron los que... Profe, ya ¿Sí? casi se va a acabar el tiempo. Vamos a volver ahorita a entrar. Listo, dañada. Sí, con el mismo link. Ok. Aquí hay un pedacito de lo de ahorita. Listo, entonces supongamos... Uy, no, el A Arturo ver. se dio garra. Uy, no. Fue la tapa, relajado. Supongamos que nos dan la altura del triángulo Y yo, y, por ejemplo, nos dicen que esta medida es de, por ejemplo, 5 metros. Supongamos que nos dan un ay, sí puede ángulo. tapar a Carolina. Bueno, ya no le veo la cara amarga. Supongamos que este ángulo es de 30 grados. Y supongamos que en el otro Ay, qué triángulo pecado. tengo, por ejemplo, la medida de la hipotenusa. Por ejemplo, tengo 8 metros. Listo. Completemos ese Sí. triángulo. Donde puntualmente, o bueno, principalmente, quisiéramos conocer la medida de la base del triángulo total. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo sería? Primero se rompe así los dos triángulos, Sí. bla. Los 90 grados de cada uso. Pero eso Listo. ya se sabe. Ya. Entonces, bueno, nos da un triángulo que es más o menos de este estilo. Después lo de... Sí. Vamos a analizar primero el triángulo grande. Entonces, en ese triángulo lo que tenemos es lo siguiente. Una medida de la altura que es de 5 y el ángulo de 30. No tenemos más. Entonces, calculemos Y la el de base. 90. Ah, bueno, y obviamente sí el de 90. Bueno, de hecho, ya al conocer esto ya conocemos también el de arriba, que sería 60. Sí. Listo. Entonces calculemos la base de ese triángulo. Y tienen ángulos para escoger. O sea, podrían trabajarlo con el ángulo de 30 o con el ángulo de 60. En ambos casos igual tocaría usar tangente, ¿no? Sí. pues Listo, entonces utilicemos vamos a 30. utilizar este de 30. Entonces, si utilizamos ese ángulo, entonces tangente de 30 debería ser igual. Entonces, cateto opuesto, o sea, 5,
5. sobre cateto adyacente, que es lo que no sabemos. No, Vamos a decir que esto es x1. Mm, O sea que tangente de 30, o más bien de una vez acá, despejémosla. O sea que x, al que llame x1, va a ser 5 dividido Igual. tangente de 30. ¿Y cuánto es 5 dividido tangente de 30? ¿Quién tiene pilas que me las pase por Rappi? Entonces a mí me da... O sea, me entregan. ¿Cuánto les Yo da? necesito calculadora aquí. ¿Cuánto les da? ¿Nadie lo está haciendo? Ya, No ya voy, ya puedo. voy. A mí A ver. tangente de 30 me dio menos Yo no algo, menos puedo. 6. Bueno, le hice una tapa nueva y solo le curé los números de abajo. Profe, a mí Tangente de en 30, la calculadora del celular 0,57. me Queda da, remela. me da ¿qué? Me da menos 6 Ah, no, y pues, en, parce. y en calculadora Like me hack. da 0,5. Daicac. Complicado. Eh. Acuérdense que lo importante también es que la Puedo calculadora controlarla esté, aquí y prenderla, esté bien pero no configurada. prende. Saludos. Que la calculadora Pero- siempre debe estar en DEG. Si no está configurada en esto, es porque está en grados y por eso les mide diferente. Ay, con me paso de razón. bruto. No me acuerdo que tengo otra calculadora. Voy a apagar la cámara. Listo. Entonces, Caray. ya tenemos la distancia de x1, entonces ahora faltaría calcular este pedacito que voy a llamar x2. Entonces, ¿cómo calcularíamos esa distancia? De la misma forma, se le... Ah, pero en este no tenemos el ángulo, así Este no que tenemos ningún ángulo. solo tiene el de 90 grados. Ujú. Entonces, ¿qué podemos hacer? Se le puede... creo que era con coseno, no me acuerdo. Entonces, bueno, recreemos acá el triángulo aparte para mapear lo que tenemos. Porque tenemos también una altura. Fíjense que la altura es común a los dos. Tenemos 5, 8 y no más. Ah, bueno, y 90 grados. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Entonces yo voy a utilizar, por ejemplo, quiero calcular este ángulo al que voy a llamar, por ejemplo, Zeus. beta otra vez, beta. Qué gato. Entonces, beta va a ser el ángulo que me va a ayudar a encontrar posteriormente esta distancia que llamé x2. Entonces, ¿qué conozco de beta? Conozco el opuesto y conozco la hipotenusa. O sea que voy a usar seno de beta. Va a ser igual a 5 sobre 8. O sea que seno de beta, o más bien beta, va a ser igual a seno a la menos 1 de 5 octavos. 0,625. ¿Cuánto? Entonces beta a mí me da 38. 0,625. 30. ¿Por qué se está dando ese valor? Ah, porque no posee el seno. 38,68. Listo. Pues ahora ya con el ángulo, ahora sí calculamos la medida de x. De x2. Entonces vamos a utilizar, ¿qué podríamos utilizar ahí? Usemos tangente. Entonces tangente de beta sería Dígame, igual. Entonces sería, pues, ahora, o sea, ya conocimos beta, ahora voy a utilizar el ángulo de beta, que es 38,68, para calcular la base. Entonces, tangente de beta, pero beta es 38,68. Me puse a correr y encontré otra. Para que no Es, prenda, me mato. debería ser, entonces, lo que nos da el cateto opuesto, que es 5, Ahora sí. entre el cateto adyacente, que es x2. O sea que x2 es igual a 5 dividido tangente de 38,68.
¿Y cuánto da eso? ¿De qué? Para gente, que me perdí un poquito, pero ¿dónde vamos? Entonces, estamos haciendo, acá dijimos, tangente entonces del ángulo beta, que ya dijimos es 38,68, debe ser igual al opuesto sobre el adyacente, o sea, 5 sobre x2. Y despejando x2 nos queda que eso es igual a 5 dividido tangente de 38,68. Y eso según mi calculadora es aproximadamente 6, 1.49. no, 6,24 me da a mí. Entonces ya tenemos la medida, 6,24. Hacia mí me dio 6.24. O sea que el lado de x es igual a x1 más x2. O sea que es igual a 8,66 más 6,24. ¿Y eso cuánto da? ¿Qué? 8. ¿Cuánto daría eso? 14.9. ¿Cómo es que no puedes escribir? Sí, 14,9. 14.9, sí. El autocorrector. ¿Qué pasó, muchachos? Se perdió. 14.29. Punto 9. Eso es lo que me dio, ya. Sí, 14.9. Sí. No. Listo. Entonces, eso sería. Bueno, yo creo que